regreso en Síntesis AM y mire, es un gusto darle los buenos días a Manuel Ureste o Manu Ureste, como también se le conoce. Él es periodista y escritor del libro Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra. Manuel Ureste es periodista español, radicado en México desde el año 2008. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? Muy buenos días desde la Ciudad de México y un gusto estar aquí contigo y tu auditorio. Muchísimas gracias, Manuel. Oye, siguiendo tu trayectoria, muy interesante toda la investigación que has realizado y te ha tocado especializarte en un tema pues, que tiene que ver con el narco, que tiene que ver con la violencia en México. Platícanos acerca de Vivir con el narco, estas crónicas que la verdad nos dejan con la piel chinita, como decimos los mexicanos, por todo lo que conllevan estas historias. Bueno, sí, Vivir con el narco es un libro de 17 crónicas, que es un mosaico de voces de múltiples partes del país sobre cómo la violencia en México, desde que estalló esta guerra en 2008, ¿no? Pues se ha ido apoderando pues, poco a poco de cada palmo del terreno del país. O sea, se ha ido metiendo en nuestras vidas cotidianas. Y por eso, bueno, hay crónicas que van desde madres buscadoras en Veracruz, en Jalisco también, hasta también pues cómo es el paso de las personas migrantes por México, todas las violaciones a derechos humanos que enfrentan en ambas fronteras y durante prácticamente todo el recorrido por México. Hay también crónicas sobre cómo los jóvenes están siendo reclutados por el narco, ¿no? Especialmente hay un par de crónicas ahí en Chihuahua, Ciudad Juárez. En fin, es un mosaico, un cuadro, este libro, que pinta la situación de cómo ha evolucionado esta guerra contra el narco hasta nuestros días y de cómo ya hace mucho tiempo, ¿no? Dejó de ser esto de, nada más se dedican al narcotráfico, si tú no te metes con ellos no tienes problema, ¿no? Hemos estado viendo que, por ejemplo, el tema de las extorsiones, que es otra de las crónicas recurrentes en este libro, ¿no? De cómo la gente tiene que huir de sus zonas donde viven, de sus comunidades, por el tema del cobro de piso. Entonces, bueno, pues es un libro también que me gusta decir mucho que es un grito de rabia de las víctimas. No es un libro sobre narco per se, no es un libro sobre sicarios, no es un libro sobre capos de la droga, no es un libro que chorree sangre, a pesar de que es un libro fuerte, sí, pero es un libro que cuenta la historia de las víctimas, ¿no? de lo que estamos convertidos hoy día, ¿no? En este país. Exacto. Manuel, como periodista, y lo acabas bien de decir, ¿no? O sea, son historias crudas, son historias que realmente se salen del contexto que regularmente desconocemos, ¿no? De la gente que ha sufrido esta violencia en nuestro país. Me gustaría preguntarte tu visión como periodista. ¿Qué está pasando en nuestro país? O sea, de pronto se convierten en un número más en los medios de comunicación, lo mataron, apareció muerto, pero hay seres humanos sufriendo atrás de estas historias. Por supuesto, por eso me gusta mucho recalcar y enfatizar que este libro es un grito de rabia de las víctimas, ¿no? De decir, aquí estamos, no somos invisibles, no somos un número más, no somos una masacre más, porque pues, por desgracia, a partir de esta guerra contra el narco hasta nuestros días, pues nos hemos vuelto, pues déjame decirlo así, muy indolentes ante el dolor de quienes tenemos delante, ¿no? Pensamos que quizás nosotros no vayamos a ser nunca las víctimas, pero porque, por ejemplo, en las crónicas, muchas veces las víctimas, las madres buscadoras, por ejemplo, me dicen muchas veces, jamás imaginé que yo, cuando veía marchar a estas otras madres exigiendo a las autoridades que busquen a sus hijos, yo decía, pues que se dediquen a trabajar, que se pongan a buscar, que no sé qué. Nunca me imaginé que yo sería parte de esas víctimas, ¿no? Ojalá que quienes nos lean, quienes nos ven, nunca seamos víctimas de esto, pero vivimos en un país donde, por desgracia, no sería nada extraño. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eso suceda, no? ¿Vamos a seguir siendo indolentes? ¿Vamos a seguir mirando para otro lado? Porque el mirar para otro lado no solamente implica que no se ponga atención en una cosa, sino que además haya este velo de impunidad sobre las cosas, este velo de oscuridad que hace que ese ciclo vicioso de corrupción, violencia, crimen organizado se continúe repitiendo hasta el infinito. Y bueno, pues ¿qué ha pasado en el país? ¿Cómo estamos ahora? Bueno, pues el país, a partir de esta guerra contra el narco en 2008, se ha ido descomponiendo. La situación es como, yo te digo muchas veces, como si hubiéramos agarrado una taza de cerámica y las hubiéramos golpeado con toda nuestra fuerza contra el suelo y se hubiera esparcido por toda la sala.
Pues así pasó con el problema del crimen organizado. Ahora el problema está, dime en qué parte del país no hay un tema de crimen organizado, no hay violencia, no hay un tema de extorsiones. Estados como por ejemplo Chiapas, por poner un ejemplo, donde hace 2 años, 3 años, casi no se hablaba nada del tema de crimen organizado. Es un estado sí con problemas sociales, con el tema de migración, pero no de un tema tan fuerte como hay ahora de crimen organizado y de desaparición de jóvenes, ¿no? Entonces el problema se ha esparcido, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Manuel, y qué bueno la verdad que compartes con nosotros estas crónicas, porque es una manera, es, como bien decías, un grito para decir que esto está pasando en México, esto está pasando, le está pasando a cientos de personas. Platícanos a manera de conclusión, Manuel, ¿cómo hiciste la selección de estas crónicas? Porque como periodista me imagino que cientos de historias has de estar conociendo, te acercaste a ellos, ¿cómo fue este proceso de selección de las crónicas? Mira, este libro, como digo, son 17 crónicas, también es el resultado del trabajo de 12 años, más de una década que llevo trabajando para Animal Político como periodista, y son textos que he ido eligiendo. Hay textos desde 2012 hasta 2024, este mismo año. Sin embargo, déjame decir que el texto de 2012, si tú le cambias la fecha por la de hoy, y le cambiar nada más el nombre del presidente o de la presidenta en turno, son textos muy, muy vigentes, ¿no? Y mucho me temo que este libro van a pasar otros 10 años por lo menos, y va a seguir siendo muy vigente, lamentablemente, porque son historias que se van repitiendo, ¿no? Por eso consideré fundamental pues agarrar también todo tipo de, digamos, de temáticas de cómo el crimen organizado ya, para reflejar que el crimen organizado ya no es este tema de narcotráfico solamente, ¿no? Sino que es esto, desapariciones, que es extorsiones, que es tráfico de personas, que es también reclutamiento forzado y no forzado de jóvenes, ¿no? Que también, pues, de una manera, digamos, incluso a nivel cultural, por así decirlo, se ha introducido de lleno en la juventud, ¿no? Entonces, por eso, y también que el crimen organizado, también muy importante decirlo, está cada vez mucho más presente, más activo en el tema de la política. Por eso, la primera crónica que abre este libro es Votar entre balas, en el estado de Guerrero, donde los candidatos nos decían literal, aquí en Guerrero la democracia está secuestrada por el narco, y nos decían candidatos de todos los partidos, incluido de Morena, el partido del poder, y no se puede hacer campaña si tú no le pides permiso al narco. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todos estos factores fue que se hizo esta selección de crónicas, donde también pues, se incluye una selección importante de fotografías, como se puede ver en la portada, de un niño como pues, este arma que lo fotografié en Michoacán, donde también hay un tema ahí de comunidades indígenas que están resistiendo al asedio del crimen organizado. Todo eso, todo ese mosaico de historias, de voces, están aquí en Vivir con el Narco, y un libro que ya, por cierto, déjame decirte, pues está disponible en librerías, en formato digital, también muy importante en audiolibro. Hay una actriz de doblaje que narra el libro, que le da una interpretación que te va llevando por todas las historias y que creo que lo hace muy, muy interesante. Perfecto. Manuel Oreste, gracias por tu investigación, gracias por compartir con nosotros esto y lo más importante, que te hayas interesado en México por hacer pues visible todo lo que está sucediendo en nuestro país. Muchísimas gracias. Además de tu libro, ¿dónde te podemos leer, dónde te podemos seguir en redes sociales? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo por el espacio, de verdad. Y me pueden seguir en Twitter, ahora X, @ManuVPC, así todo junto, @ManuVPC, y en Instagram, en Manu_Ureste. Ahí estoy poniendo mucho, además, pues un poco el detrás de cámaras de lo que ha sido escribir este libro, que ha supuesto escribir cada una de las crónicas, con un poquito de explicación, con unos clips de los audiolibros para que la gente lo pueda escuchar con algunas fotografías. Así que si me siguen ahí en Instagram, vamos a poder tener esta comunicación más cercana. Perfecto. Ferias del libro donde te podamos ver recientemente, para si alguien anda por aquellos rumbos. Pues mira, de momento está confirmada que va a estar en la Feria del Libro de Minería, aquí en la Ciudad de México, y espero, a ver si por ahí también por el norte me invitan en algún espacio, con mucho gusto diría yo de platicar. Perfecto, pues ahí está hecha la invitación. Manuel Oreste, muchísimas gracias, que tengas excelente día. Gracias. Igualmente un saludo. Hasta luego, excelente trabajo, muchísimas gracias.